Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a su sesión de neurocirugía de la empresa Juan. Tenemos al doctor Alfredo Montaner Rosales con el título de la sesión Manejo vascular de fístulas durales. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, doctor, por la presentación y agradezco la invitación para poder compartir con ustedes este tema que se titula Manejo endovascular de fístulas durales y empezar a compartir la presentación. Bueno, pues el tema de hoy es al respecto de las fístulas durales y lo que estamos haciendo hoy en día o los múltiples accesos que podemos tener a hoy en día cuando estamos frente a una patología de este tipo, ¿no? Que si bien siempre resulta un reto por las múltiples afluentes, tanto de circulación anterior como posterior que podemos tener a este tipo de fístulas, pues ya tenemos diferentes materiales hoy en día disponibles que nos permiten tener un abordaje multimodal, ¿no? O incluso diferentes punciones, tanto transarteriales como transvenosos, para poder tener un mejor manejo y control de esta patología. Hablando de generalidades de las fístulas durales, pues en realidad obviamente es una alteración vascular de un alto flujo que se asocia a un alto riesgo de morbilidad y mortalidad. No solo por tenerla es que se asocia a un alto riesgo, pero sí en realidad el patrón del drenaje o el flujo del drenaje venoso es tal vez el factor más importante para que este tipo de patologías tengan esta mortalidad tan alta, ¿no? En realidad representan únicamente del 10 al 15% del total de las malformaciones vasculares cerebrales y la edad prevalente de presentaciones de los 50 a los 60 años de edad, sin diferencia en sexo, pero con mayores complicaciones en el sexo masculino, ¿no? Si bien es cierto, también es que hay un aumento del diagnóstico en la última década, obviamente, y por parte o algo que ha favorecido este tipo o el aumento en el diagnóstico de este tipo de patología, pues es que se tiene un mayor acceso a las imágenes, ¿no? Ya sea por algún tipo de síntoma que puede resultar inespecífico y se pide una tomografía o resonancia magnética, o porque al final los estudios que se realizan tal vez como solamente tamizaje, pues nos puede arrojar algún tipo de patología. Y esto es muy frecuente que se identifiquen sobre todo las fístulas durales anteriores, ¿no? Porque prácticamente este tipo de fístulas pueden ser asintomáticas y hasta que no hacemos un estudio de resonancia magnética, pues es que podemos identificar esta comunicación de la arteria meningia anterior con el seno sagital superior, ¿no? Obviamente, en formas agresivas, el riesgo anual de hemorragias alcanza hasta un 7.4%. El déficit no hemorrágico, es decir, solamente por el cambio en el patrón del drenaje cortical, por el edema que se va a presentar en la sustancia blanca en secuencia Flair, puede presentarse hasta en 19% y la mortalidad del 3.8%. Y por eso es que cuando se identifica este tipo de patología, pues se convierte, por así decirlo, en un abordaje terapéutico urgente, ¿no? Ya bien conocida está las clasificaciones que podemos utilizar para este tipo de malformaciones, la clasificación de Borden y la clasificación de Coñarc, donde prácticamente estas se asocian en algún punto. Si se fijan, el tipo 1 de la clasificación de Borden se considera como un tipo benigno, tipo 2 y tipo 3 como un tipo agresivo, ¿no? ¿Y cuál es el factor predisponente para que se convierta en agresivo? Este patrón o este patrón de drenaje venoso cortical que se puede presentar a partir del tipo 2 en la clasificación de Borden y en la clasificación de Coñarc, si bien el tipo 1 es una, por así decirlo, fístula benigna, el 2A también se considera benigna, pero a partir del tipo 2B es que ya estamos ante una clasificación de fístulas que pueden considerarse agresivas y nuevamente si lo vemos en las dos clasificaciones, la presencia de patrón de drenaje cortical es el que se vuelve o le da esta clasificación como maligna a las fístulas, ¿no? También, obviamente, y algo importante, es la ectasia que puede haber de las venas que van a estar sobrecargadas con este flujo, donde si se fijan en el tipo 4 es donde hay una ectasia venosa franca y también esto se asocia a un mayor riesgo de rotura, ¿no? En realidad, las posibilidades de tratamiento, como ya sabemos, son tres: endovascular, por vía transarterial y transvenosa, la vía microquirúrgica y radioneurocirugía, con porcentajes de radioneurocirugía de curación de alrededor del 56%. Y la decisión del tratamiento, pues es multifactorial, ¿no? ¿A qué se va a deber estos múltiples factores que nos pueden dirigir el tratamiento hacia un lado u otro de un tipo de fístula? Primero, a la clasificación, ¿no? Porque en sentido estricto, una fístula que se considere benigna, insisto, un grado 1 o 2A, puede ser considerada u observada en el control a largo plazo en los pacientes, no necesariamente haciendo una intervención. Y obviamente este patrón de benigno o agresivo, pues
se pone o se valora en realidad con las aferencias arteriales que va a tener la fístula, y ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto de aferencias arteriales, y la presencia o los drenajes venosos que también va a presentar esta fístula, ¿no? Valorando siempre, y lo digo ya en específico para la parte endovascular, los riesgos que va a haber relacionados a la vía transarterial o transvenosa y obviamente también acorde a la experiencia del equipo que se tenga donde se está abordando esta fístula, ¿no? Esta es una representación esquemática de la clasificación de Borden y Coñar nuevamente, tipo 1 y 2A, que si se fijan en el tipo 1 y 2A prácticamente entran del mismo grupo en la clasificación de Borden, y a partir del 2B en adelante, pues es que ya empezamos a tener un flujo, si bien anterógrado en la clasificación 2B, puede ser retrógrado en la clasificación 2B más A, y en el tipo 4, por ejemplo, como lo mencioné anteriormente, esta dilatación venosa hacia esas venas corticales que van a estar ectásicas, y el tipo 5 con este patrón de drenaje completamente invertido hacia la región perimedular en esta clasificación más alta de Coñac, ¿no? Ahora bien, les presento la experiencia del centro, donde traté este tipo de fístulas de diferentes maneras. En realidad, el total de pacientes, si se fijan en un periodo aproximado de 3 años, fue de 48 fístulas. La edad promedio de los pacientes que tratamos fueron de 42.5 años, donde, sí, nuevamente haciendo correlación a lo que mencioné al principio, no hay una predilección franca hacia algún tipo de sexo, discretamente más en hombres que en mujeres, en esta gráfica que les estoy mostrando. Y vean ustedes cómo el patrón de drenaje de estas fístulas en la mayoría fue hacia el seno transverso y la unión con el sigmoideo en prácticamente casi el 60% de los casos. De ahí hacia el seno sagital superior, perdón, 16.7%, tentorial 14.5% y algunas otras localizaciones, como lo comenté, anteriores, por ejemplo, ¿no? Y vean ustedes cómo la mayoría de las fístulas, al menos en esto, fueron 2A más B. Es decir, son fístulas que ya empiezan a tener algún patrón de drenaje que ya compromete y que por lo tanto se vuelven una patología que es tratable y no necesariamente observar en el tiempo, ¿no? Ahora, fístula única o múltiple, ¿a qué hace referencia esto? A que si en el punto o en el momento en el que se hizo el diagnóstico, el paciente presentaba un solo sitio anatómico de fístula o tenía alguna otra fístula en alguna otra localización. Poniendo un ejemplo, una fístula que conectaba al seno sagital superior y tal vez en el mismo paciente otra fístula que conectaba al seno transverso, indirectamente sea derecho o izquierdo, ¿no? Pero a eso me refiero con únicas o múltiples, y el número de sesiones que se necesitó para poder excluir a estas fístulas de la circulación. Si se fijan, hasta en un 75% de los casos, 36 pacientes de los 42, perdón, de los 48, prácticamente se pudo cerrar este cortocircuito en una sola sesión, pero sí tuvimos casos donde se requirió 2, 3 o incluso en un caso necesitamos hasta 4 sesiones. ¿Por qué? Por la complejidad que había o las múltiples conexiones que presentaban estas fístulas, ¿no? La vía de tratamiento, si bien transarterial exclusivamente fue el porcentaje donde más se trató este tipo de fístulas en prácticamente el 80%, la parte mixta sigue en segundo lugar con un 18% en 9 pacientes, y únicamente en un paciente hubo necesidad de tratar por vía transvenosa esta fístula, ¿no? Esto es importante porque justo con eso podemos nosotros definir si necesitamos 1, 2, 3 o más accesos al mismo tiempo o ir alternando a lo largo de las sesiones para poder excluir o cerrar esta fístula, ¿no? Y vean ustedes, la oclusión post-tratamiento inmediato, es decir, en el control angiográfico final, una vez que retiramos los catéteres, desinflamos balones y hacemos los disparos de control, se alcanzó prácticamente en el 92% de los pacientes, y en el control a los 6 meses en el 95% de los pacientes. Incrementamos prácticamente 4% en el seguimiento, y en algunos de estos pacientes fueron los que hubo necesidad de hacer 2, 3 o hasta 4 sesiones para poder excluir o cerrar la fístula por completo de la circulación. ¿Por qué les presento esto? Porque prácticamente este tipo de estudios también se han representado en la parte brasileña, que es como donde nosotros tenemos tal vez un poco de similitud. Ahorita les voy a mostrar los estudios brasileños o el estudio brasileño. Pero entonces, ¿qué ventajas tenemos a hoy en día del manejo endovascular, no? Si bien
Esto, que es un balón inmenso para nosotros, que se llama Copernic RC, y este balón no estaba disponible hasta hace aproximadamente 3 años en México, nos permite alcanzar o ocluir gran parte del seno a la vez que estamos trabajando por diferentes ramas, en este caso, por ejemplo, meningia media y occipital, como lo representa el esquema, y tener inyecciones simultáneas mientras estamos protegiendo al seno, ¿no? Hay muchas técnicas que se han descrito para poder tener esta protección del seno, incluso en algunos casos ni siquiera se utiliza un balón, se puede liberar de manera temporal un stent carotidio, si no al 100%, pero sí hasta donde es permisible, para que justamente esta inyección de líquido embólico haga una circunferencia alrededor de lo que estamos ocluyendo de manera temporal y entonces discurra por las paredes, perdón, para poder excluir o ocupar todas estas ramas o conexiones que van a estar dentro de la misma fístula a lo largo de todo el trayecto del seno, ¿no? Entonces, si bien transarterial, como ya lo mencioné, en los casos que les presenté es el manejo que se prefirió, pues obviamente podemos tener ya diferentes técnicas, desde un tapón simple, es decir, llegamos al punto donde está la unión fistulosa, colocamos un microcatéter que puede o no ser de punta desprendible, depende a lo que nos adecuemos cada uno de nosotros, e formar este tapón, empezar a inyectar este líquido embólico que nos va a permitir una vez que se haga un tapón suficiente, que esta inyección de líquido se vaya alrededor de todas las ramas que van a estar alimentando esta fístula. Una técnica que a mí personalmente me gusta utilizar mucho, que es la técnica de olla a presión, y ahora ya se las voy a mostrar en un caso que se hizo, pero aquí necesitamos colocar 2 microcatéteres, trabajar la porción proximal del pedículo que va a estar llenando esta fístula, y una vez que hacemos un tapón lo suficientemente fuerte, podemos seguir inyectando de manera anterógrada, ¿no? Entonces, eso nos ha dado a hoy en día el poder tener buenos tapones para poder hacer inyecciones largas. Un balón de doble lumen, como lo ejemplifico acá, vean ustedes también, un balón que se infla de manera temporal, que si bien es cierto, no tenemos balones de 2 milímetros aún en México, pero hay balones que van de perfiles de 2 y hasta 6 milímetros y nos permiten inflar y mantener inflado durante cierto tiempo en lo que estamos haciendo la inyección. Y lo que les mencioné, la protección del seno con el balón largo que hoy en día tenemos de 8 por 80 o 10 por 80 milímetros, ¿no? Que nos abarca una gran cantidad del seno. Ahora sí, la vía transvenosa que se puede trabajar con oclusión con coils o etinilvenilalcohol, los embolizantes que utilizábamos, más la presencia de coils. Nuevamente, una olla a presión modificada, es decir, retrógrada, que si bien no se sella al 100%, pero ponemos unos coils de manera temporal y ahora se los voy a presentar en otro caso, nos ayuda a formar una red y una vez que formamos esta red podemos inyectar ya sea transarterial o transvenoso para poder tener un buen avance del material que estamos embolizando. Y lo que les comenté, ¿no? El abordaje mixto con un tapón simple, con balón doble lumen, con ollas a presión o con algunas otras técnicas acorde a cómo veamos la fístula, ¿no? Entonces también todo lo tenemos que individualizar para cada paciente y poder tener así un mejor abordaje y tratamiento de la patología. Esto es lo que les comentaba del estudio brasileño. Es un estudio que se publicó en 2020. Vean aquí, de retrospectivo, 3 centros clínicos, incluye pacientes con fístulas arteriovenosas durales de todos los tipos que fueron tratados con terapia endovascular de primera línea y que en algún caso se haya utilizado balón. El seguimiento se hizo a 6 meses con angiografía para corroborar esta oclusión y obviamente la valoración clínica a los 90 días y 6 meses. En total, 41 pacientes, nosotros tuvimos 43 pacientes, prácticamente el número es muy similar. Y vean ustedes, en cuanto a las características demográficas de los pacientes, la mayoría de las fístulas llenaba el seno transverso sigmoideo en prácticamente el 50%, en menor porcentaje hacia la tórcula. Las fístulas que trataron en este estudio fueron 2B o 2A más B. Las ramas arteriales que más llenaban a este tipo de fístulas por la localización, arteria meningia media en prácticamente el 93% de los casos y la occipital que participaba en un porcentaje muy cercano también. Y en cuanto a las características del tratamiento y los resultados, ven ustedes, utilizaron obviamente como primera rama la arteria meningia media y la occipital, que son las que más participaban en este punto, y ellos también hicieron o tuvieron una preferencia por hacer un abordaje transarterial hasta el 97% de los pacientes que trataron. La oclusión inmediata prácticamente al 90% y el seguimiento a los 6 meses, perdón, hasta el cercano al 98%. Entonces, muy cercanos los números a lo que nosotros tuvimos de experiencia en estos 3 años en cuanto al manejo de las fístulas durales, ¿no? Ahora, este otro estudio
coreano, vean ustedes nuevamente, muchos años de este estudio retrospectivo, 2002 a 2018. Aquí únicamente tuvieron 32 casos definidos como fístulas arteriovenosas múltiples. Y ellos evaluaron de 6 y hasta 120 meses en el seguimiento a los pacientes para ver cómo se comportaban estas fístulas, ¿no? ¿Qué es lo que evaluaron? La progresión imagenológica, el porcentaje de oclusión o la mejoría clínica que el paciente presentó a lo largo del tiempo en el seguimiento. Aquí algo importante, ellos lo dividen como sincrónica o metacrónica. ¿Y a qué hacen referencia como sincrónica o metacrónica? Que se encontró al momento de hacer la angiografía una o dos fístulas o más, como en nuestro caso, o metacrónica, es decir, que en el seguimiento que hicieron, a lo mejor en una fístula que era tipo 1, a los 6 meses o al año encontraron un desarrollo de una segunda fístula en una localización completamente diferente a la que habían identificado de manera original, y también la multiplicidad de estas fístulas, ¿no? 2, 3, 4 fístulas en este tipo de pacientes. Ven ustedes cómo muchos pacientes, 65% de estos pacientes tenían una multiplicidad, es decir, dos tipos o dos diferentes localizaciones de estas fístulas. Y la oclusión completa, ven ustedes cómo ellos tuvieron porcentajes muy bajos de oclusión completa, 37.5% de los casos. Si bien, insisto, este estudio es de hace algunos años, 2002, donde empezaron a recabar pacientes. En ese momento, obviamente, los materiales que eran disponibles o que se tenían disponibles no son los que tenemos actualmente, ¿no? Y vean ustedes, la presentación agresiva, ellos dividen también en multifocal o focal y difusa. ¿A qué hacen referencia con esto? Focal, es decir, que las venas que van a estar drenando hacia el seno sagital superior se unen en un solo punto dentro de este seno, o difuso cuando hay múltiples uniones a lo largo del todo el trayecto del seno sagital superior. Y obviamente si es una fístula difusa, cuesta mucho más trabajo el poder excluir este tipo de fístula por la protección que se tiene que hacer o por la longitud que se tiene que tener y los múltiples pequeños vasos que van a estar llenando al seno sagital superior. El número de sesiones, si ven en una focal, se requirieron menos sesiones porque solo nos limitamos a una parte del seno sagital superior o transverso, por ejemplo, y en un tipo difuso, casi 3 sesiones para poder sellar estas fístulas, por lo mismo la complejidad y las múltiples ramas arteriales que estaban irrigando a esta fístula, ¿no? Con las oclusiones completas, nuevamente de 54 y de 28%, mucho menor porcentaje de oclusión en el tipo difuso, ¿no? Y vean ustedes el promedio de sesiones, en la parte que fueron progresivas se requirieron más sesiones, es decir, la fístula fue creciendo a lo largo del tiempo, se requirió hacer una intervención para tratar, obviamente se necesitaron más sesiones, y en las fístulas que se presentaron como estables en el tiempo, requirieron mucho menos sesiones para poder tratar, así como los porcentajes de oclusión se alcanzaron mucho más altos en el tipo no progresivo que en el tipo progresivo, y lo mismo, la mejoría o el outcome de los pacientes fue mejor en el grupo que no progresó a los que presentaron progresión en el tiempo, ¿no? ¿Qué sabemos ahora o qué tenemos hoy en día? Y algo que también a mí me gusta mucho son los accesos transarteriales o transradiales, ¿no? Que no nada más nos limitamos a la parte femoral, sino vamos por radial, proximal y distal, en algunos casos humeral, y la verdad es que prácticamente en pocos de los casos, porque la edad no necesariamente nos limita para poder acceder hacia las carótidas, pues siempre está el abordaje carotidio. Accesos venosos disponibles, femoral, braquial, yugular, oftálmico o transcraneal en algunos casos, y obviamente hoy en día tenemos suficientes, o se ha estudiado lo suficiente para poder saber que los accesos radiales pueden ser realizados con seguridad y con eficacia para diferentes procedimientos neurointervencionistas, perdón, y estas indicaciones de los accesos se tienen que evaluar a cada caso. Tal vez si vamos a tratar el lado derecho, nos resulta más cómodo tener un acceso radial y femoral del mismo lado, o si vamos hacia la porción del sagital superior, que es la línea media, podemos tener accesos bifemorales, tanto arteriales como venosos, para poder llegar y navegar por cualquiera de los accesos, de sea derecho o sea izquierdo, ¿no? El uso de la arteria radial, como ya lo mencioné, se ha asociado a menor complicación, estancias hospitalarias mucho más cortas y también en algunos casos la preferencia del paciente, porque a veces a estos pacientes tenemos que hacer una angiografía diagnóstica, que puede ser con un acceso femoral, tenemos que evaluar la fístula para planear y entonces ir al tratamiento, y muchas veces al paciente le genera un poco de disconfort el primer acceso femoral y tal vez por eso migramos al acceso radial cuando ya vamos a tratar, si es que resulta cómodo también. Obviamente, el acceso radial distal, es decir, en la tabacalera anatómica, se limita para algunos casos, pero obviamente las ventajas que ofrece es que está distal al arco palmar superficial, por lo tanto reduce el riesgo de isquemia porque estamos respetando toda la colateralidad de la palma de la mano. El sitio de punción se facilita por la posición que tenemos de la muñeca,
Se disminuyen las complicaciones severas y tal vez una de las severas que podemos tener, hematoma retroperitoneal, pero se disminuye obviamente por completo. Favorece la hemostasia, ya tenemos dispositivos de compresión para este acceso y obviamente permite la movilidad de la muñeca, porque si hacemos un acceso radial proximal, se tiene que dejar la banda inflada, y desinflando poco a poco, pero no es lo mismo que tengas la banda inflada en toda la muñeca que solo en la tabacalera anatómica algo te esté presionando y no limitas la movilidad de la muñeca, ¿no? Relativamente contraindicado este acceso en pacientes donde, insisto, se tenga un acceso transfemoral o la necesidad de catéteres, donde necesitamos 8 French, por ejemplo, que tal vez es el máximo del catéter que nosotros necesitamos, y la arteria radial no nos da el diámetro suficiente para colocar un introductor. Y obviamente lo que les mencioné, el catéter de más de 6 French, que tal vez en algunos casos no nos es útil en estos pacientes, ¿no? Y la anatomía y tortuosidad del arco aórtico, que siempre puede ser una limitante. Entonces, bien, en cuanto a la clasificación, este artículo publicado en 1993 por el doctor Goudart y Merlan, vean ustedes cómo ellos dividen este tipo de fístulas en arteriovenosa, cuando hay ramas o afluentes francas arteriales que van a una vena, arteriolovenosa con estos múltiples pedículos que van a estar llegando a una vena, o arteriolovenular. ¿Por qué es importante analizar esta división antes de tratar una fístula? Porque con base en esto nosotros podemos elegir cuál va a ser la mejor técnica de tratamiento para este tipo de unión anómala que vamos a estar presentando. Si es una arteriovenosa, podemos utilizar ya sea un acceso transarterial o transvenoso, porque tenemos buenos afluentes y buena vena de drenaje. Si es arteriolovenosa, se sugiere que el acceso sea transvenoso, porque así tenemos múltiples pedículos que no vamos a poder estar inyectando por cada uno. Y si es arteriolovenular, se sugiere idealmente que sea transarterial, porque como no hay una comunicación directa a una vena de salida rápida, obviamente podemos tener mayor control sobre el líquido que estamos embolizando, ¿no? Entonces vean ustedes este caso, una mujer de 31 años, casada a diestra, trabajadora independiente, en realidad sin algún antecedente de importancia. Se hizo una angiografía, bueno, presentó cefalea, tinnitus, deterioro cognitivo y crisis convulsivas focales, ¿no? Tal vez algunos datos de alarma. Se hizo la angiografía diagnóstica y se clasificó como una fístula Coñar tipo 4 o Borden 3, entonces es una fístula que o sí necesitaba tratamiento. Vean ustedes los disparos de arteria carótida interna del lado derecho, con drenaje franco hacia el seno sagital superior, y retomando nuevamente lo que les comenté al principio, ven ustedes cómo hay, al menos en este segmento, una porción envuelta del seno sagital superior. Carótida externa, nuevamente el disparo del lado derecho y otra vez con otros segmentos que están involucrados del seno sagital superior. Ya no solo es una porción, tenemos otro segmento envuelto. La carótida externa, hasta la occipital participa en esta fístula. Nuevamente lo repito. Aquí está el drenaje franco a múltiples puntos fistulosos a lo largo de todo el seno sagital superior, arteria carótida interna. Ven ustedes cómo tenemos una variante anatómica donde la arteria occipital emerge directamente de la arteria carótida interna y que a pesar de eso nos está llenando en múltiples segmentos a lo largo de todo el seno sagital superior. Y la carótida externa, donde también tenemos participación de las ramas de la arteria meningia media predominantemente, ¿no? Arteria vertebral, analizamos toda la circulación y también meningia posterior participando en diferentes uniones a lo largo de todo el trayecto del seno sagital superior. Aquí está el análisis que hacemos de todas las imágenes. Si bien estas arterias se ven completamente irregulares, en realidad esas no las tenemos que tratar, ¿no? Solamente tenemos que ir a los puntos fistulosos y a lo largo del tiempo este tipo de arterias van a regresar prácticamente a la normalidad en los controles que hagamos, ¿no? Ahí están todas las ramas que participan, tanto de la circulación anterior como de la circulación posterior. Ven ustedes los accesos múltiples, dos accesos transarteriales por las venas, por las arterias femorales, perdón, y un acceso transvenoso por la femoral del lado izquierdo, nuevamente, y entonces así es como podemos ir y atacar a esta fístula que, si bien tiene múltiples segmentos a lo largo de este trayecto enfermo, podemos abarcar hoy en día todo este segmento. Arterias carótidas externas, en este caso seleccionamos trabajar a través de las arterias meningias medias bilaterales, porque si se fijan, la arteria carótida externa del lado derecho tiene un drenaje predominantemente hacia el ramo o llena primeramente hacia la porción parietal, y la carótida externa izquierda predominantemente hacia la rama frontal. Entonces podemos abarcar tanto el segmento anterior como posterior de esta fístula. En imágenes laterales, ahí están, nuevamente vean cómo todo confluye hacia la línea media, y ya tenemos en este punto también un catéter en la vía transvenosa prácticamente con la guía puesta hacia lo largo del seno sagital superior.
Analizamos la fístula, hacemos el acceso transvenoso, vamos navegando el balón para colocarlo a lo largo de todo el seno y aquí están las ollas a presión, ¿no? El balón que vamos a inflar en todo el seno sagital superior, 2 microcatéteres en cada una de las arterias meningias, una derecha, una izquierda. Ahí están los disparos de la rama parietal y la rama frontal de las arterias meningias medias con el balón que discurre a lo largo de todo el seno. Y entonces empezamos a colocar o a trabajar las ollas a presión al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué es una olla a presión? 2 microcatéteres, colocamos coils. Aquí está un catéter con una punta distal que esa la mantenemos permeable para que una vez que trabajemos a nivel de los coils podamos inyectar de manera anterógrada. Vean cómo se infla este balón, 8x80, que les digo que nos protege prácticamente todo el seno sagital superior y haciendo referencia al esquema que les mostré previamente, nos permite tener un control sobre todo este segmento del seno y entonces inyectamos el líquido embolizante en estas porciones para poder tener o formar la olla a presión. Ven ustedes cómo se está inyectando en las dos arterias para poder asegurar este ramo y que a partir de este momento todo lo que inyecte salga a través de esta punta de los microcatéteres, ¿no? Empiezo la embolización inyectando por los 2 microcatéteres con el balón inflado para que se mantenga ese seno sagital superior permeable. Y aquí yo me aseguro que ya no tengo reflujo. Aquí está una olla a presión, aquí está otra olla a presión. Y a partir de ahí empezamos a tener un flujo a lo largo de todo el segmento del seno en los múltiples llenados que va a haber o en las múltiples arterias. Y así no tengo que ir rama por rama intentando cerrar, ¿no? Entonces solamente discurro. Vean ustedes cómo incluso aquí ya estoy asegurando la parte que llenaba de la arteria occipital que emergía de la carótida interna. Y aquí está el control. Disparos, vean ustedes, prácticamente se excluyó toda esta porción a nivel de la carótida externa bilateral. Cuando vamos a la carótida común, vean ustedes cómo aún tengo llenado hacia la porción más distal del seno sagital superior y aunque esto pues no es que esté descrito como tal, tengo un lumen dentro del mismo balón y entonces ¿qué hago? Inyecto líquido embólico a través de la porción más rostral del balón en la punta donde termina y con esto excluyo de la circulación a la fístula, ¿no? Vean ustedes los controles finales donde prácticamente se excluyó la fístula en los múltiples segmentos y se ha preservado el tercio medio y posterior del seno sagital superior. Estos son los finales que se hicieron y vean las angiografías de control con los catéteres nuevamente en todos los lados, carótidas externas, en imágenes laterales se excluyeron de la circulación, carótidas internas, con la normalización de este flujo prácticamente, como sigue hacia la fase venosa y un llenado normal de estos senos y este tipo de venas que se siguen viendo hacia la región frontal, en el tiempo se van a ir disminuyendo y van a tener un flujo normal, carótida interna. Vean ustedes nuevamente con la occipital que ya no está llenando a la vena como lo estaba haciendo de manera inicial y la preservación, perdón, del drenaje venoso superficial y profundo, ¿no? La arteria vertebral, que si bien recordamos, también participaba francamente, donde pues prácticamente ya no hay participación de esta arteria con la meningia posterior hacia el seno como lo hacía de manera inicial. Estos son los abordajes que ahora tenemos, ¿no? Abordaje transarterial femoral, abordaje transarterial y transvenoso, con 2 microcatéteres en cada uno de los abordajes, además del abordaje transvenoso y todas las bolsas de perfusión que necesitamos para tener perfundido cuando menos 8 o 10 microcatéteres y catéteres de guía que vamos a estar trabajando al mismo tiempo durante un solo procedimiento. Importante fue en una sola sesión que se excluyó esta arteria, ¿no? Entonces, si bien es importante analizar toda la circulación que puede participar tanto de arriba como de abajo o del margen o del borde libre del tentorio para saber en qué punto se va a unir a este punto fistuloso, pues tenemos que saber de dónde pueden provenir las aferencias, por ejemplo, de la arteria meningia media por el ramo petroso o petroescamoso y también del tronco meningo hipoficiario o inferolateral para poder saber, acorde a la localización de la fístula, qué arteria es la que puede estar participando en este tipo de patología, ¿no? Otro caso, 44 años. Vean, esta fístula es una cosa grotesca, hacia la línea media prácticamente, y como lo vimos en los esquemas, pues todo lo que confluye la línea media prácticamente tiene de la circulación anterior, tanto derecha como izquierda, y de la circulación posterior, tanto derecha como izquierda, ¿no? Aquí están las imágenes coronales, esta dilatación hacia la línea media, ahí está, en plano sagital nuevamente, y las imágenes diagnósticas, ¿no? Con las arterias del borde libre del tentorio, como las estamos marcando ahí, ramas meningias o tronco meningo hipoficiario que también participan. Vean ustedes de la carótida externa, de la circulación posterior, meningia posterior, con todos los puntos fistulosos y que todo confluye en las diferentes imágenes, como vamos a ir viendo a lo largo de estas, que todo confluye hacia la línea media, ¿no? Si bien obviamente hay un punto de unión en el seno sagital superior, prácticamente esta medusa se une hacia la línea media, ¿no? Ahí está en la porción distal del seno recto.
Y nuevamente vean cómo tenemos dominancia, a pesar de todo el desorden que se tiene en la circulación, una dominancia del seno, perdón, de la yugular del lado derecho, con disparos en arteria carótida externa del lado izquierdo y nuevamente, como todo confluye, diferentes ramas de las arterias vertebrales. Entonces, en este caso, por ejemplo, una fístula falcotentorial, obviamente de la línea media, que está comprometiendo toda la circulación, tanto anterior como posterior. Y aquí está nuevamente, ¿no? Cómo viene el flujo venoso que está invertido por completo con esta confluencia que tenemos hacia la línea media y que compromete ambos senos y el seno recto por la localización que tiene una galénica o tipo 1, ¿no? Entonces también estamos ante patología importante. Vean ustedes cómo en este caso se tuvo que hacer por sesiones porque obviamente no podemos cambiar el flujo de manera importante y también eso hay que tomarlo en cuenta. Si bien este flujo se va a normalizar en el seguimiento de los pacientes, no podemos invertirlo de una manera, ¿no? Entonces, hacemos accesos transvenosos, navegamos a través de la rama meningia, llegamos hacia la porción más distal con los microcatéteres e intentamos colocar coils, lo que les decía, esta malla que nos va a funcionar para atrapar, por así decirlo, o de cierta manera, este flujo que está completamente dirigido hacia la vena. Entonces es un arterio venoso. Obviamente se sugiere predominantemente hacer un acceso transvenoso, pero a pesar de eso, y a veces no tenemos todos los materiales, para poder lograr o colocar este tipo de tapones. Ven ustedes cómo al final hicimos un acceso transvenoso nuevamente, se colocaron unos coils transarteriales, después se colocó una malla para que, o más coils para que nos formaran esta malla hacia la unión de la porción central. Vean ustedes cómo hay un cambio en el patrón del flujo y una vez que estamos o generamos este primer cambio, hacemos ollas a presión a través de estas arterias y también con balones que se van a inflar. Vean ustedes cómo está aquí el tapón, no hay reflujo. Empezamos a inyectar de manera anterógrada material embólico que va a ir descendiendo a través de las diferentes venas que van a estar envolviendo. Así se terminó el primer procedimiento, si bien obviamente la fístula sigue viva, francamente. Con eso hubo un cambio y nos permitió ir entonces en una segunda intervención hacia el otro lado. Ven ustedes como en una segunda intervención colocamos un balón que vamos a inflar en este segmento para que justamente nos contenga este paso de líquido y entonces podamos inyectar líquido de manera anterógrada. Vean ustedes cómo aquí están las puntas de los microcatéteres y justamente estamos inflando el balón. Aquí está el balón inflándose, nos ocluye esta arteria por completo, pero nos deja un lumen para seguir inyectando y empezamos a inyectar con el balón inflado líquido para que vaya de manera anterógrada, descendiendo hacia la porción central y en la línea media sin tener que estar haciendo diferentes punciones, con un segundo procedimiento sí, pero con un solo balón, logrando inyecciones constantes, que esa es otra de las ventajas que tenemos hoy en día. Vean cómo empieza a descender este líquido embólico a través de todas las ramas que participaban en esta fístula, algunas que se seguían preservando, seguimos inyectando líquido embólico y así es como terminamos esta embolización, ¿no? Con una importante inyección de líquido embólico hacia la porción de la línea media, pero con toda la circulación arterial y venosa preservada, con este drenaje que ya para nada está condicionando este cortocircuito o esta fístula en los disparos de las arterias carótidas externas. Vean ustedes cómo es que todo está conservado prácticamente y ya no hay nada que esté llenando hacia la porción de la línea media en diferentes disparos, angiografías de control que se le realizan a este paciente por arterias carótidas externas. Vean ustedes cómo está excluida la fístula de la circulación que iba a la línea media, no tenemos llenado de nada de la línea media tanto por disparos de carótida interna o de carótida externa. Nuevamente vean el disparo, además de que aquí hubo un cambio en la intensidad de señal de la sustancia blanca, el paciente se volvió funcional y vean cómo está conservado por completo ese flujo a través del seno sagital superior. Entonces, si bien no vamos a ir tapando vena por vena en el seguimiento a largo plazo a este tipo de pacientes, prácticamente el flujo vuelve a la normalidad porque lo único que estamos obstruyendo como tal es el cortocircuito y no estamos metiendo más material a la parte sana o que debería de tener un drenaje normal, ¿no? No es un cambio que se dé de un momento a otro, pero sí en los controles lo vamos a ir viendo. ¿Alguna otra fístula? La última creo que les voy a mostrar. Vean ustedes cómo tenemos drenaje de derecha a izquierda o llenado de la fístula, perdón, de derecha a izquierda en los disparos que hacemos. Ahí está, hacia la unión del seno transverso y sigmoideo del lado izquierdo en este disparo que hacemos. La arteria vertebral que también llena de derecha a izquierda, si bien llenan a un punto únicamente, son pequeñas ramitas y que obviamente tenemos que ir directo para poder excluir todo. Vean el disparo con arterias tentoriales que participan también a esa unión del punto fistuloso, que vamos a ir viendo a lo largo de los disparos, carótida, perdón, arteria
occipital. Vean ustedes como aquí hay múltiples ramas que llenan a esta dilatación y si bien vemos, el seno está además de todo aumentado de tamaño, ¿no? Entonces, a veces tenemos que usar uno o dos balones de estos grandes para poder tener un mejor control. Vean la vertebral del lado derecho con múltiples ramas que llenan a un segmento del seno transverso y sigmoideo del lado izquierdo. Y en el disparo de la vertebral izquierda prácticamente observamos lo mismo, ¿no? Estas multiplicidad de vasos que van a estar llegando. Con el análisis que hacemos, siempre hacemos, insisto, una angiografía diagnóstica, revisamos las imágenes y ya con las imágenes, entonces ahora sí, ofrecemos algún tipo de tratamiento, pero ya con una planeación específica para estar con los materiales que se requieren en ese momento. Revisamos todo y entonces ya una vez que hacemos esta revisión, vean ustedes cómo la arteria carótida externa con la meningia es que nos manda ramas también a través del ramo pectoescamoso a esta comunicación con esta dilatación anormal que presenta el seno en ese punto de unión fistuloso, ¿no? Angiografía terapéutica, nuevamente lo que les comentaba, múltiples accesos transarteriales y transvenosos, bifemorales para poder ascender. Además de un acceso a través de la parte venosa, ven cómo va ascendiendo el catéter hacia el seno transverso del lado izquierdo, y aquí está el balón inflado, ¿no? Si bien no nos permite tener un control absoluto porque hay una dilatación importante en ese segmento, tampoco puedo poner dos balones en este caso porque estoy ya ocluyendo una gran parte del seno y si yo inflo un balón, corro riesgo que también pueda causar una lesión en esta porción. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en este caso? Que se hiciera una tunelización, es decir, inyectar líquido embólico protegiendo la porción distal y proximal y que alrededor de esta zona de dilatación venosa el líquido se fuera acumulando para que cerrara todos estos segmentos que van a estar uniendo, ¿no? Ven ustedes cómo empezamos a hacer nuevamente la olla a presión, un microcatéter que nos queda de manera distal. Ponemos diferentes coils en este segmento dilatado de la arteria meningia media, ahí lo estamos trabajando. Y una vez que empezamos o hacemos esta olla a presión, sobreinflamos el balón a lo más que se pueda y empezamos a inyectar líquido embólico para poder excluir o trabajar alrededor. Vean cómo ya aquí se ha ocupado todo este segmento que estaba y que el balón definitivamente no iba a llenar. Vean cómo está corriendo de la porción lateral hacia la parte medial. Todo es trabajado en este momento del lado izquierdo. Ahí está el reflujo que se tuvo en mi olla a presión, pero si ven, yo no tengo más líquido embólico hacia posterior en este segmento, la olla está bien realizada y entonces empezamos a llenar los diferentes puntos fistulosos, incluso aparentemente en esta imagen los que llegaban de derecha a izquierda por este pequeño trayecto que vemos de líquido embólico y el balón que nos está preservando el seno. Hacemos controles ya con el balón desinflado para saber si realmente se está teniendo una adecuada exclusión. Aparentemente está todo en orden en este disparo. Carótida interna del lado izquierdo con el balón desinflado, ya no se ve la unión hacia el punto fistuloso, al menos en este disparo, y la preservación del flujo venoso del lado derecho. Pero vean ustedes, cuando hacemos el disparo por la arteria carótida, aún tenemos ramas que van a ir de derecha a izquierda y que por más que el líquido se metió en esta porción, no fue suficiente para poder cruzar o poder excluir. Aquí se ve mejor en este disparo que hacemos a través de la arteria carótida externa, ya con el balón desinflado, insisto, y entonces navegamos a través de esa rama, ¿no? Por eso es que hay que tener los múltiples accesos, porque si yo solamente desinflo el balón y hago un disparo por la arteria carótida externa o interna izquierda y no analizo el lado derecho que también está participando, yo puedo decir ya cerré la fístula, y eso es un error frecuente, ¿no? Tengo que revisar toda la circulación para tener la seguridad de que realmente se excluyó la fístula por completo. Entonces reviso el lado izquierdo, reviso el lado derecho. Por el lado derecho veo entonces que todavía tengo llenado franco y entonces en ese momento pido otro microcatéter, cruzo de derecha a izquierda, me voy hacia la porción más distal que pueda navegar pegado al balón para tener todavía un control de flujo y entonces empiezo a inyectar líquido embólico por este catéter de punta desprendible. Aquí no hago una olla a presión, hago un tapón simple. Únicamente inyectamos líquido embólico que va a ir cruzando de derecha a izquierda para llegar a este punto fistuloso con el balón inflado y que también la densidad de los líquidos embólicos nos permite elegir entre un líquido que puede ser que penetre mucho pero que me ponga en riesgo de reflujo o un líquido con una densidad intermedia que me haga un tapón fuerte y que tal vez después de 5 o 10 minutos de estar inyectando empiece a penetrar a través de estos ramos que van a estar completamente anormales. Vean ustedes, si se fijan en la primera imagen, lo describo acá, Squid 12, que es un líquido menos denso, que lo que quería era que penetrara a través de estas ramas. Si bien empezó a penetrar, en algún punto empecé a tener más reflujo y entonces tuve que cambiar a Squid 18, otro líquido embólico que hace un tapón denso en esta porción y después de que hace un tapón firme, empieza a penetrar a lo largo de las ramas que van a estar llenando este cortocircuito fistuloso
Y así es como hago los disparos al final de la embolización. Nuevamente, desinflo balón y reviso circulación derecha, y entonces en este momento tengo la tranquilidad de que ya esta fístula está excluida por completo con el balón desinflado y la inyección de líquido embólico y este cast que se forma alrededor del seno transverso y sigmoideo del lado izquierdo. Y reviso otra vez la arteria carótida interna para asegurarme que realmente ya no esté llenando nada. Vean ustedes, el drenaje está completamente conservado con el cast alrededor de esta unión de los senos, y prácticamente ahora sí la fístula está excluida con los disparos derechos y los disparos izquierdos. Una fístula nuevamente múltiple que se trató en una sola sesión, pero que el acceso múltiple me permite tener o identificar si es que hay alguna rama que está llenando y poder ir y cerrarla, ¿no? Porque si yo digo ya, izquierdo, se cerró, en el control a largo plazo puedo pensar que volvió a abrir, y en realidad no es que haya vuelto a abrir, sino que no tuve la cautela de revisar el lado derecho y eso siempre estuvo permeable, y obviamente creció más esta fístula o logró tener mayor afluente, ¿no? Más afluentes. Los disparos nuevamente a través de la circulación izquierda, con exclusión de la fístula de la circulación y la preservación del drenaje, bueno, de la parte arterial y el drenaje venoso, ¿no? Este es el último, ahora sí. 48 años, una fístula anterior, lo que les decía, prácticamente no dan síntomas. Aquí está esta fístula a través de etmoidales en los disparos que se hacen, que van directo al seno sagital superior. Aquí sí, un solo punto. ¿Cuál es la complejidad de este tipo de fístulas? Que obviamente estamos en la arteria oftálmica con el llenado y que podemos comprometer la arteria central de la retina, ¿no? Entonces aquí sí toca definir o saber qué me conviene más, hacer un abordaje transarterial pasando a un punto de seguridad donde sé que no voy a ocluir la arteria central de la retina y todo lo que trabaje me va a ver o a llenar solamente esta porción, que también es algo importante. No tengo que rellenar toda esta vena que si está anómala, el punto fistuloso está en este segmento, ¿no? O hago un acceso transvenoso para poder navegar a través de esta vena, que aunque aquí se ve muy recta, siempre tenemos algunas curvas que nos impiden a veces pasar por los diámetros de los catéteres, y entonces se nos puede hacer muy complejo intentar hacer un acceso transvenoso, ¿no? Ahí están los disparos de esta angiografía diagnóstica, prácticamente llena más del lado derecho que del lado izquierdo, etmoidales confluyen hacia la línea media, y vean ustedes los disparos de las arterias carótidas externas, donde prácticamente no hay compromiso de nada del lado izquierdo en estos disparos. En la angiografía diagnóstica, la circulación vertebral está bien. Es una fístula con un solo segmento de unión al seno sagital superior, y esto a nosotros nos pone ante un panorama un poco más favorable para poder navegar y cerrar un solo punto a tener que ocupar diferentes segmentos a lo largo de un seno, ¿no? Aquí está otro disparo a través de la vertebral donde no hay nada. Este es el análisis, nuevamente les digo, no es que en ese momento vayamos a cerrar la fístula, tenemos que ver las arterias etmoidales, la oftálmica, aquí está en todo el segmento, y obviamente el resto de ramas que van a participar y que van a comprometer o pueden comprometer en este caso la arteria central de la retina, ¿no? Las reconstrucciones tridimensionales que podemos realizar en algunos casos para revisar y desdoblar mejor esas vueltas o esos loops que hacen estas arterias y venas, y la fusión de las imágenes tanto del lado derecho como lado izquierdo. En este caso, paciente joven con un solo punto de acceso, un acceso transarterial radial del lado derecho y un acceso transvenoso. El plan era navegar a través del seno sagital superior y trabajar por vía transvenosa, pero cuando estamos navegando en este segmento, ahí vamos sin mayor inconveniente, vamos subiendo a través de transverso, sigmoideo y sagital superior del lado derecho. Colocamos ya los catéteres, pero vean ustedes cómo cuando estamos intentando navegar a través de la arteria oftálmica, prácticamente la microguía se mete solita a esa arteria oftálmica, ¿no? Que si bien no tiene un diámetro normal y por eso nos permitió poder accesar con esta facilidad, ahí estamos intentando solamente ir distal para poder proteger la carótida, pero en automático se mete la microguía y pues tomamos ese camino, ¿no? Vamos con la microguía lo más distal que se pueda, con un catéter de punta desprendible. Metemos segundo microcatéter, aquí está un catéter que va girando a través del punto fistuloso, aquí está el primer microcatéter, por si tenemos algún compromiso o algún problema, intentar minimizar el reflujo que va a haber de material embolizante, y aquí está la adquisición selectiva con el catéter de punta desprendible y el punto de unión fistuloso. Muy distales al punto de seguridad, podemos inyectar sin mayor problema y hacer un tapón simple para lograr excluir esta fístula de la circulación. Vean, aquí está la inyección del líquido embolizante, la parte proximal y la parte final de la inyección, cómo es que se va metiendo a través de las diferentes
colaterales o de estos puntos fistulosos que se han abierto en esta fístula. Y una vez que hacemos la inyección final, vean ustedes cómo prácticamente la arteria central de la retina está conservada. Aquí se está viendo toda la central de la retina y la retina completa con exclusión de la fístula de la circulación hacia las diferentes fases, ¿no? Prácticamente en el punto de unión que era en este segmento, pues ya no estamos viendo ninguna zona anómala de unión, ¿no? Los controles finales que hacemos, ahí está nuevamente la central de la retina, trabajamos muy distal y el seno, que en este caso, pues como es una sola vena que está aportando, o una sola arteria que está aportando, la vena prácticamente no tiene mayor compromiso y el seno se ve normal al momento de finalizar esta embolización, ¿no? Entonces, en cuanto a conclusiones para el manejo endovascular de fístulas durales, pues obviamente son un grupo heterogéneo de malformaciones con la propia patobiología, porque ya vimos que la formación de estas fístulas puede ser traumática, espontánea, por trombosis de senos. Entonces, no hay algún punto definido que nos diga qué paciente puede o no generar a lo largo del tiempo o del seguimiento algún tipo de fístula. Y obviamente, acorde a la localización, y acorde al flujo tanto arterial como venoso que esté comprometido en esta fístula, puede el paciente o no desarrollar síntomas a lo largo del tiempo con diferentes angioarquitecturas, porque si bien está bien establecido en algunos estudios, como ya lo mostré, que la arteria que predominantemente participa en este tipo de fístulas es la arteria meningia media y occipital predominantemente, acorde a la localización, si es de anterior, medio, posterior, lateral, podemos tener diferente angioarquitectura en cada tipo de fístula y que también la historia natural hay que independizar a cada paciente. Si bien los tipos benignos, por así decirlo, los podemos seguir en el tiempo, nada nos asegura que a lo largo del tiempo una fístula benigna no pueda tener algún cambio en el patrón de flujo o de drenaje y que entonces en automático cambie a un patrón que se considere maligno y con opciones de tratamiento distintas, nuevamente, acorde a las arterias o venas que estén saliendo y acorde a los materiales que tenemos disponibles para poder trabajar, ya sea por vía transarterial predominantemente, transvenosa o mixta, ¿no? Y bueno, el tratamiento endovascular de las fístulas arteriovenosas durales intracraneales es factible, seguro y eficaz con altas tasas de oclusión completa, si no bien en la primera sesión, segunda, tercera sesión y en el seguimiento a 6 meses, un año, o depende del seguimiento que se haga a cada uno de los pacientes. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Agradezco la invitación para participar.